El sistema social actual, biológicamente lo podemos comparar a nuestro cuerpo físico, con aquellas células que cogen tanta energía de las otras, que las terminan consumiendo y entonces se transforman en un cáncer. Esto quiere decir que el sistema actual, eran células que funcionaban correctamente, pero que en un momento dado empezaron a necesitar de la energía de todas las demás células para poder seguir vivas. Llamémoslo a esto sistema impositivo, sistema financiero o sistema bancario. Estos sistemas son la sangre del sistema social. Entonces envenenamos ese sistema, y se transforma en un cáncer. Lo que tenemos que hacer es, de la misma forma que nosotros observamos la enfermedad en nuestro cuerpo, hay que observar al sistema. Desde la inconsciencia lo que queremos es que se termine. Pero no sabemos lo que puede seguir, qué pasa si se atraviesa ese sistema, si es lo único que conoce mi cuerpo, no puedo extirpar algo que mi propio cuerpo creó por una necesidad, porque inevitablemente esa necesidad sigue existiendo. Lo único que extraje es la estructura, pero no la esencia de esa necesidad. Si yo extraigo ese cáncer va a volver por otro lado y aparece en otra parte y en otro lugar, se va replicando a diferentes lugares hasta que pasa en todos lados, y ahí tenemos la revolución del sistema. Nos demuestra que el sistema está caduco, desde la educación, el sistema financiero, los derechos humanos, todo tiene corrupción, todo el sistema está enfermo, pero hay unas células que quieren retener el sistema y mantenerlo vivo. ¿Cómo tratar una enfermedad? Esto es aplicable a nuestras propias enfermedades mentales, emocionales y físicas. Enfermedad viene de la palabra en latín, infermare, que significa fermar, que es detener. Infermare, me detengo. Cuando yo me enfermo es que uno de mis cuerpos se detuvo y no siguió evolucionando. Esto quiere decir que hay un ciclo que se está repitiendo y no se está regenerando, por lo tanto, me detengo, me enfermo. El cuerpo entonces lo que pide es movimiento. Esto es lo que pide el alma y el espíritu, en según qué casos, movimiento. Esto es porque es inevitable que yo me esté moviendo constantemente en espirales para que haya una creación constante. Este movimiento inevitablemente es evolutivo, no es algo que se mantiene estático, este movimiento surge por una fuerza interna que es el motor de absolutamente todo. La fuerza no empieza aquí, empieza aquí. Por lo tanto el poder proviene del ser, y la herramienta que tiene este ser, es la evolución. La herramienta que tiene el espíritu para entenderse a sí mismo en esta realidad es la evolución, y la evolución constante nos pide cambiar. Inevitablemente tenemos que modificarnos para adaptarnos a los siguientes niveles de conciencia. No podemos subir a un nivel de conciencia sin haber modificado la realidad, sin haber modificado nuestra forma de ver, de hacer y de creer las cosas. Es inevitable si queremos realmente crecer y evolucionar. Tenemos que plantearnos todo aquello que solemos repetir y modificarlo, transformarlo, hacerlo diferente, liberarnos de esa estructura, esto es inevitable. Pero hay que tener en cuenta que hay un factor biológico, que es un factor evolutivo útil, pero inverso al movimiento. El factor movimiento significa aquello que constantemente gira, se transforma constantemente, por lo tanto es opuesto a la muerte, es la vida constante. En latín opuesto a la muerte se dice amor. Por lo tanto la herramienta de transformación, es el amor. No hablamos del amor cursimente. Hablamos del amor que es la voluntad de transformarse, la voluntad de ser libre, la voluntad de liberar a otras personas, de caminar con las personas, de hacer cosas, de entregarse, ese es el amor. Es permitirse constantemente cambiar. Después está la contrapartida de esto, que es cuando yo me detengo porque tengo inseguridad de lo que pueda generar ese movimiento, es otro mecanismo de evolución que hace que yo me detenga porque de esta manera yo me siento seguro, es como meterme en una cueva y resguardarme por si hay algún bicho que me pueda comer. Aquel que tuvo amor fue el que construyó una herramienta que le permitió defenderse, salir de la cueva y caminar. Eso se llama amor, amor a sí mismo, amor por los otros que está cuidando. Y la contrapartida es el que se queda en la cueva resguardado, y hasta que no pasa el peligro no sale. Eso se le llama miedo. Es una herramienta evolutiva, poco práctica, pero en ciertos casos fue útil para nosotros, fue útil biológicamente, pero no fue útil emocionalmente ni tampoco mentalmente. Los miedos de la mente, los miedos del alma sumados a los miedos del cuerpo físico, terminan deteniéndonos constantemente, y a cada miedo una enfermedad. La sociedad tuvo la voluntad de cambiar muchas veces, pero ese cambio implicaba la pérdida de poder de otros, que habían entendido cómo funcionaban las cosas.
Esos que sabían cómo funcionaban las cosas creaban miedos para que la sociedad se resguarde bajo ellos. El miedo es una herramienta natural, el miedo para sobrevivir y sobre resguardarse. El problema está en que, si ahora la sociedad está enferma, lo que normalmente tiende la sociedad es a crear miedos. Por ejemplo, a más libertad de expresión y a más darme cuenta de que la globalización y el nacionalismo ya no tienen sentido, de que hay que hacer algo diferente y no tenemos que estar resguardados en fronteras, sino que estamos en una red que trasciende la cultura, que trasciende los idiomas, entonces lo que crean es el terrorismo, y el terrorismo en quien pone el miedo es en los emigrantes y el emigrante de dónde viene, de afuera. Entonces, ¿qué hago? Cierro las puertas, las fronteras, me cuido, me protejo y otra vez me vuelvo a separar. A nivel general el planeta este miedo lo vive en la forma del terrorismo. Una herramienta creada, que no existía, que la crearon justamente para no perder el control sobre las naciones. Todo este sistema se le ocurre a gente vieja con mucho miedo. Normalmente gente muy vieja, pero de la cabeza, y la gente que tiene mucho miedo, que no quieren perder el control. Entonces nosotros, realmente como sociedad, como humanidad queremos colaborar en la solución vibracional del planeta, y transformar este planeta en algo diferente. Lo primero que tenemos que hacer es trascender el miedo. Trascendemos el miedo yendo al pasado y reconociendo cada vez que el miedo me salvó la vida y entonces es conveniente dar gracias y decirte a ti mismo. Gracias emoción del miedo por haberme ayudado a sobrevivir en este tiempo, te agradezco por lo que me ayudaste, pero ya no lo necesito, ahora lo puedo hacer yo solo. Esto es liberar el miedo de responsabilidad, que es muy diferente de eliminar el miedo. El miedo quiere que yo viva, no hay que criticar a alguien que quiere que yo viva. Tengo que agradecerle a ese ser que me está protegiendo, pero como no sabe cómo, lo hace a su manera. Y después viene el chiste del universo que dice, perfecto, estás bien, pero ahora voy a crear algo, que siempre te falte algo, porque si estás completo, se terminó el juego. Pasa siempre que cuando mejor estás, pasa algo que te hace sentir incompleto. Este juego constante es porque ya hice tantos caminos, le di tantas vueltas a la manzana que me enredé tanto, que inevitablemente tengo que pasar por toda la integración de todas las experiencias antes de volver a ser uno.